Eso es por estar en nuestro barrio, cariño. El sonido de su mano golpeando su trasero resonó en la tranquila calle bañada por el sol. Un crujido agudo y feo que era más fuerte que un disparo. La seda roja de su vestido se onduló por el impacto. Él pensaba que ella era solo otra cosa bonita con la que jugar, un juguete para romper. Nunca imaginó que la mano que acababa de abofetear pertenecía a la mujer que, por sí sola, desmantelaría todo su mundo corrupto. Antes de profundizar en esto, déjame saber en los comentarios desde qué parte del mundo estás mirando y asegúrate de suscribirte porque no querrás perderte cómo termina esta historia. El sol de media tarde caía sobre el césped impecablemente cuidado del enclave de Willow Creek, un barrio tan rico que parecía vibrar con el silencioso rumor del dinero. Aquí, la hierba era de un tono verde imposible. Los setos estaban esculpidos en formas geométricas perfectas y el silencio era el bien más preciado. Fue en esta perfección estéril donde caminó la agente Chloe Red, un vibrante toque carmesí sobre un lienzo beige. Su vestido, una sencilla pieza de seda roja, se ajustaba a su figura, delineando una figura que era al mismo tiempo poderosa y elegante. Sus tacones altos resonaban, un ritmo seguro en la acera inmaculada, el único sonido que rompía la tranquilidad suburbana. Se estaba mudando a la casa minimalista con paredes de cristal de la esquina, un detalle que no había pasado desapercibido. Un coche patrulla, un Ford Explorer estándar, se deslizó hasta la acera junto a ella con una gracia perezosa y depredadora. No utilizó su sirena ni luces. No hacía falta. Su mera presencia era una declaración de autoridad en un lugar como este. La ventanilla del lado del pasajero bajó zumbando, revelando el rostro del sargento Alan Smith. Era un hombre de unos 40 años con un rostro que parecía tallado en un bloque de granito y dejado al sol demasiado tiempo. Sus ojos, ocultos tras unas gafas de sol de aviador reflectantes, recorrieron el cuerpo de Chloe, desde sus tacones altos hasta los suaves rizos de su cabello oscuro. Bueno, ¿qué tenemos aquí? La voz de Smith era grave y llena de una confianza inmerecida. Estamos un poco perdidos, ¿verdad? La puerta trasera de la patrulla se abrió y otros 2 oficiales salieron, colocándose en la acera para bloquearle el paso. El oficial Ben Carter era un hombre corpulento. Su uniforme se tensaba en las costuras de su ancho pecho y su grueso cuello. No dijo nada, simplemente hizo crujir sus nudillos y sonrió. El otro oficial, Kevin Thompson, era más joven, más delgado, con cara de cobarde y un gran afán por complacer a su superior. Parece uno de esos influencers. El sargento Thompson abrió mucho los ojos y mostró hambre. Vine a tomar fotografías para su feed. Chloe mantuvo su postura relajada, pero sus ojos, del color de la obsidiana oscura pulida, eran agudos y evaluadores. Ella les dirigió una mirada fría y serena, que no delataba en nada los cálculos que pasaban por su mente. No estoy perdido, oficial. Yo vivo aquí. Hizo un gesto con la cabeza ligeramente hacia la casa. Los 3 hombres intercambiaron una mirada y mantuvieron una conversación silenciosa y burlona entre ellos. Smith dejó escapar una risa corta y fea. «¿Vives aquí, cariño? Las empleadas domésticas y los jardineros de este barrio ni siquiera viven aquí». Se quitó las gafas de sol y las enganchó en la camisa del uniforme. Sus ojos azul pálido eran fríos y desdeñosos. «Entonces, ¿por qué no nos cuentas la verdadera historia de tu visita a tu sugar daddy?» El anciano de la casa de cristal finalmente cambió a su esposa por un modelo más nuevo. El racismo casual, el sexismo flagrante, era exactamente lo que el expediente había sugerido. Pero leer sobre ello y vivirlo en el calor del momento eran 2 cosas diferentes. El entrenamiento del FBI de Chloe entró en acción. Una ola de calma y frialdad superó la chispa inicial de ira. «Sir, analizar. No reacciones». «No estoy segura de entender la pregunta», dijo ella, con su voz suave como el cristal. «Soy un nuevo residente. Mi nombre es Chloe Red. Ahora, si me disculpan, los de la mudanza están esperando». Ella intentó rodearlos, pero Carter cambió su cuerpo y la bloqueó nuevamente. «No tan rápido», dijo Smith, saliendo del coche. Caminaba con paso arrogante,
con la mano apoyada en el arco de su pistola enfundada. Tenemos que tener cuidado con quien está en nuestro vecindario. Tenemos que mantener un cierto estándar. ¿Tú entiendes? La rodeó lentamente como un tiburón inspeccionando a su presa. El olor a café barato y a donuts rancios le seguía pegado. Una cosa tan bonita como que estés vestida así en un barrio como este. Plantea preguntas. La gente podría tener una idea equivocada. Los únicos que se están equivocando ahora mismo son ustedes, sargento, dijo Chloe, con un tono aún sereno, pero con un nuevo tono de acero. Están acosando a un ciudadano. Thompson rió disimuladamente. Acosando, señora. Solo estamos teniendo una conversación amistosa. Policía comunitaria, ya sabes. Hizo un gesto amplio con la mano que se detuvo demasiado tiempo en la curva de su cadera. Solo intentamos averiguar qué tiene que ver una mujer como tú en un lugar como este. La frase flotaba en el aire, pesada y cargada. Una mujer como tú, era la piedra angular de toda su cosmovisión. Lo vio en sus ojos, en la curva de sus labios. Para ellos, una mujer negra de su belleza y porte en este barrio solo podía ser una cosa, una mercancía, un juguete, algo comprado y pagado. La posibilidad de que se hubiera ganado su lugar aquí por méritos propios no existía en su pequeño y odioso mundo. Mi asunto, dijo Chloe, mirando fijamente a Smith, es mío. Y ahora mismo mi asunto es entrar en mi casa. Me estás deteniendo sin motivo. La sonrisa de Smith se ensanchó, mostrando depredadoramente los dientes. Disfrutaba de esto, del poder de la intimidación. Se acercó, invadiendo su espacio personal hasta que ella pudo sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Deteniendo. Oh no, cariño, solo estamos charlando y terminaremos cuando yo diga que terminamos. Su mirada bajó de sus ojos por la columna de su garganta, deteniéndose en la forma en que la seda roja cubría su pecho. O tal vez, añadió, bajando la voz a un susurro conspirativo. Apenas estamos empezando. La amenaza era clara. El aire estaba cargado de ella. No se trataba de policía. Se trataba de poder. Y estaban a punto de hacer una demostración muy pública y muy fea de ello. Pareces creer que tienes una opción en este asunto. La voz de Smith era un gruñido bajo mezclado con la petulante seguridad de un hombre al que nunca le habían dicho que no. Déjame ser claro por aquí. Yo soy la ley. Dio otro paso, cerrando la última distancia entre ellos. El sol calentaba la piel de Chloe, pero el frío en los ojos de Smith era más frío que cualquier mañana de invierno. Ella se mantuvo firme, una estatua de desafío tallada en carne y hueso, su columna vertebral una vara de acero bajo una suave seda. Carter cambió su peso de un pie al otro, el cuero de su cinturón de servicio crujiendo. Disfrutaba del espectáculo, un espectador silencioso y amenazante. Thompson, siempre el psicofante, siguió el ejemplo de su sargento. Sí, señora, debería mostrar algo de respeto. Solo estamos cuidando el vecindario. Se lamió los labios. Su mirada recorrió su cuerpo de una manera que le hizo sentir la piel sucia. No querría que ningún elemento indeseable entrara. La hipocresía era sofocante. Hablaban de normas y respeto mientras se comportaban como matones de callejón. La mente de Chloe, un instrumento finamente afinado de análisis y estrategia, ya estaba 10 pasos por delante. Podía terminar esto ahora. Un golpe preciso en la garganta de Smith, un desarme y un codazo en las costillas de Carter. Podría tener a los tres en el suelo antes de que supieran que los golpeó. Su entrenamiento le gritaba que neutralizara una amenaza. Pero su misión susurraba una orden diferente. Esto no era una pelea callejera. Esto era una infiltración. Estos tres eran solo los guardianes de una podredumbre mucho más profunda. Derribarlos ahora sería una victoria. Pero le costaría la guerra. Necesitaba que se expusieran para llevarla al corazón de su reino corrupto. Y para eso, necesitaba hacerse la víctima. No hay necesidad de esto, dijo, permitiendo que un temblor cuidadosamente medido se filtrara en su voz. No busco problemas. La sonrisa de Smith se volvió venenosa. Oh, sé que no, cariño. Los problemas son lo que te encontraron.
Miró por encima del hombro a sus hombres. «Ven, chicos. Está empezando a entender». Se volvió hacia Chloe, con un brillo cruel en los ojos. «Verán, manejamos el barco con mano dura en Willow Creek. Conocemos a todos y no los conocemos a ustedes. Así que, hasta que estemos satisfechos, son una persona interesante, una persona muy interesada». Levantó la mano y, por un segundo, Chloe pensó que iba a tocarle la cara. En cambio, dejó que sus nudillos rozaran la seda sobre su hombro. La tela era fina, y el contacto se sentía como una marca. «Qué bien», dijo, frotando la tela entre el pulgar y el índice. «Debió de costar un ojo de la cara. ¿Te lo compró o usaste su tarjeta de crédito?» «Ya basta», dijo Chloe, y su voz se desvaneció. El falso temblor desapareció, reemplazado por un tono bajo de advertencia. El cambio fue demasiado sutil para que lo comprendieran. Solo oyeron un desafío. Smith rió con un sonido áspero y chirriante que sobresaltó a una bandada de pájaros de un roble cercano. «Ya basta, cariño. Te diré cuándo es suficiente». Retrocedió medio paso, creando espacio para su siguiente movimiento. Sus ojos se encontraron con los de ella, llenos de malicia y una perversa sensación de derecho. Iba a dejar algo en claro. Quería humillarla para ponerla en su lugar y mostrarle a ella y a cualquier vecino invisible que se moviera de la cortina exactamente quién mandaba. Estaba anunciando el movimiento, pero Chloe se obligó a permanecer quieta. Vio la tensión de su hombro, el ligero movimiento de sus caderas, el destello de había una intención en sus ojos. Su cuerpo gritaba que reaccionara, que girara, que bloqueara. Pero su mente, fría y calculadora, la contenía. Que lo hiciera. Que cruzara la línea tan completa, tan irrevocablemente que no habría vuelta atrás. Que le diera la munición que necesitaba. El mundo pareció ralentizarse. El zumbido de una cortadora de césped a lo lejos, el susurro de las hojas en la suave brisa, el latido de su propio corazón en sus oídos. Las manos de Smith se balancearon en un arco amplio y deliberado. No fue un toque casual. Fue una declaración, un acto de propiedad, una violación destinada a despojarla de su dignidad a plena luz del día. Entonces se escuchó el crujido agudo, fuerte y obsceno. El sonido de su mano impactando en su trasero. El impacto la sacudió, no de dolor, sino de pura furia al rojo vivo. La seda roja de su vestido, símbolo de su confianza, y la belleza, era ahora el telón de fondo de su degradación. «Eso es por estar en nuestro vecindario, cariño», dijo Smith, con la voz impregnada de triunfo. Miró a sus hombres, que ahora reían abiertamente. Carter juntó las manos en un aplauso fingido mientras Thompson prorrumpía en una ovación estruendosa. Chloe no se movió. Permaneció completamente inmóvil mientras la risa resonaba en la calle prístina. La humillación fue algo físico, un sofoco que se extendió por su piel. Pero debajo, algo más se cristalizaba, una certeza fría y dura. Creían que acababan de poner a una mujer en su lugar. No tenían ni idea de que acababan de declarar la guerra al FBI. Giró lentamente la cabeza. Sus ojos de obsidiana se encontraron con los de Smith. No había miedo en ellos, ni lágrimas, ni sumisión. Solo había una promesa, la promesa de un ajuste de cuentas tan exhaustivo y devastador que maldecirían el día que la tocaran. Se había cruzado la línea, y ahora el juego comenzaría en sus términos. La risa murió en la garganta de Thompson al encontrarse con la mirada de Chloe. Por un fugaz segundo, el joven oficial vio algo en sus ojos que le erizó el vello de los brazos. Una placidez escalofriante. La calma inquietante del ojo de una tormenta. Pero el momento pasó, y la voz estridente de Smith llenó el vacío. «¿Qué pasa? ¿Te comí la lengua?» Retrocedió pavoneándose, admirando su obra. «¿O por fin te hice entrar en razón?» Chloe respiró lenta y deliberadamente. La imagen de una mujer recuperando la compostura tras una profunda conmoción. Sin embargo, en su interior, su mente era un torbellino de actividad. La agresión ahora era federal. El acoso había escalado a lesiones. Acababan de entregarle la causa probable en bandeja de plata.
Los parámetros de su misión habían cambiado en un instante. El largo y lento juego de infiltración había terminado. Era hora de la segunda fase. «Me estás agrediendo», dijo, con una voz desprovista de emoción. Era una constatación de hechos, no una acusación, se burló Smith. Agresión. Fue una palmadita amistosa. Un gesto de bienvenida al vecindario. «Deberías agradecerme», le guiñó un ojo a Carter. «Algunas mujeres pagan mucho dinero por ese tipo de atención. Quiero sus números de placa», dijo Chloe con tono serio y oficial. Los tres. Esta nueva táctica parecía divertirlos más que nada. Thompson miró a Smith con las cejas arqueadas en una expresión de «¿Puedes creer esto?». Smith simplemente negó con la cabeza, con una sonrisa burlona en los labios. «Oh, un luchador. Me gusta eso». Dio un paso adelante nuevamente, tratando de alcanzarla. «Escucha, cariño. Aquí no se puede hacer exigencias. Estás en nuestro mundo ahora y no volverás a tocarme», dijo Chloe. Las palabras fueron silenciosas, pero cortaron el aire como el filo de una navaja. Esta vez, los tres oyeron el cambio. La víctima se había ido. La sonrisa de Smith se desvaneció, reemplazada por un destello de irritación. Su autoridad había sido cuestionada y su frágil ego no podía tolerarlo. «¿O cómo vas a llamar a la policía?», señaló a sus dos oficiales. «Cariño, somos la policía». Era su chiste favorito, el remate de 1000 actos de tiranía mezquina. «Bien», dijo Chloe, retrocediendo un pequeño paso. Levantó las manos en un gesto de rendición que era todo lo contrario. «¿Quieres hacer esto? Hagámoslo». Sus ojos recorrieron la calle. Observó la posición del sol, los reflejos de las ventanas de las casas vecinas, la cámara del timbre ring en el porche de enfrente. Estaba construyendo un caso en tiempo real. Smith, malinterpretando su obediencia como miedo, recuperó su arrogancia. «Así está mejor. Ahora te darás la vuelta, pondrás las manos a la espalda y tendremos una pequeña conversación sobre vagancia y prostitución en un barrio residencial». Prostitución. La palabra era absurda, pero era el cargo que usaban. Siempre era el cargo que usaban contra las mujeres que no se inclinaban ante ellos. «Así es», intervino Thompson, sacando un par de esposas de su cinturón con un gesto exagerado. «Andar vestida así es prácticamente publicidad». Chloe sabía que era el momento crítico. Cada instinto, cada fibra de su ser, quería luchar, pero su objetivo era más grande que la reivindicación personal. Tenía que ver hasta dónde llegaba esto. Tenía que dejar que la llevaran en el vientre de la bestia. Así que, con una determinación que parecía tragarse vidrios rotos, se dio la vuelta lentamente, dándoles la espalda. Fue el acto más difícil y calculado de su carrera. Sintió los susurros de sus instructores en los oídos. La mayor arma de un agente no es su pistola, sino su mente que controla la narrativa. Los vecinos que sin duda habían estado observando desde detrás de sus cortinas inmaculadas verían a una mujer obedeciendo a la policía. La verían siendo arrestada. La narrativa, por ahora, era suya. Thompson dio un paso adelante, agarrándola con entusiasmo por las muñecas con sus manos ásperas y carnosas. El frío y barato metal de las esposas se le clavó en la piel mientras las apretaba deliberadamente, apretándolas demasiado. El clic del cerrojo fue un sonido metálico definitivo que resonó en la tranquila calle. «Ya no eres tan dura», Thompson se burló, con el aliento caliente y agrio cerca de su oído. La empujó hacia la patrulla. Smith abrió la puerta trasera. «Bienvenida a Willow Creek Hospitality», dijo arrastrando las palabras mientras la empujaban hacia el interior. El calor sofocante del asiento trasero. Chloe se vio reflejada en la pulida pintura negra de la puerta. Vio a una hermosa mujer con un impresionante vestido rojo, con las manos esposadas a la espalda, siendo obligada a subir a un coche patrulla como si fuera una delincuente común. La imagen era de degradación e impotencia. Pero Chloe vio algo más. Vio a un depredador atrayendo a su presa a la guarida. Creyeron haberla capturado. En realidad, ella los acababa de capturar.
La puerta del coche se cerró de golpe, dejando el asiento trasero en la sombra, y el motor rugió al encenderse. La estaban alejando de la escena del crimen, y ella se la llevaba consigo. Cada palabra que dijeran a partir de ese momento, cada acción que tomaran, era ahora una prueba. Y el testigo estrella estaba sentado justo en el asiento trasero. La parte trasera de la patrulla olía a sudor rancio, a ambientador barato y al tenue olor metálico del miedo. La mampara que separaba a Chloe del frente era una gruesa lámina de plexiglás rayada que amortiguaba la conversación de la gente. Un murmullo retumbante. Thompson se había subido atrás con ella, una clara violación del protocolo. Pero el protocolo era un concepto que estos hombres consideraban, en el mejor de los casos, una sugerencia. Se sentó a su lado, presionando su muslo contra el de ella, su presencia un peso constante y sofocante. ¿Cómo te llamas? La voz de Smith crepitó a través de la pequeña rejilla del altavoz en la mampara. Lo necesitamos para el informe. Jane Doe solicitando. Me llamo Chloe Vance, dijo con voz clara y firme. Chloe, repitió Smith, alargando el nombre. Exótica. Apuesto a que tu verdadero nombre es algo así como Destiny o Chantel, ¿verdad? Carter, en el asiento del copiloto, rió entre dientes. No, sargento. Es una joya. Puedo sentirlo. El flujo constante e informal de racismo era agotador, pero Chloe lo archivó. Cada insulto, cada estereotipo, era otro ladrillo en el muro de acusaciones que estaba construyendo contra ellos. Thompson se acercó más, bajando la voz a un susurro conspirativo dirigido solo a ella. Podrías hacer que todo esto desaparezca. Ya sabes, nosotros. No hace falta ir hasta el centro. Podríamos encontrar un sitio tranquilo, charlar un rato, llegar a un acuerdo. Su mano se movió, apoyada en el asiento a centímetros de su muslo. La insinuación era tan desagradable como inconfundible. Chloe giró la cabeza lentamente. Sus ojos oscuros se clavaron en los de él. Si me tocas, dijo, bajando la voz a un tono casi bajo cero. Te vas a arrancar un maldito muñón. Por primera vez, un destello de miedo genuino cruzó el rostro de Thompson. Rápidamente retiró la mano como si tocara una estufa caliente. Intentó disimular su retirada con una risa nerviosa. Era broma. Caray. No aguanto una broma. Condujeron otros 10 minutos. Las impecables mansiones de Willow Creek daban paso a la arquitectura más mundana de la ciudad. No se dirigían a la central de procesamiento. Se dirigían a su comisaría local, a su ladrón personal. Al entrar en el aparcamiento trasero, Smith apagó el motor y se giró en su asiento, con la mirada fija en. Chloe está en el retrovisor. Bienvenida a mi reino, dijo. La estación era un sombrío edificio de ladrillo de 2 pisos que parecía haber sido construido en los años 70 y no haber sido remodelado desde entonces. Dentro, el aire estaba cargado de olor a café quemado y desinfectante. El sargento de registro, un hombre gordo y calvo llamado Henry, apenas levantó la vista del periódico mientras conducían a Chloe. ¿Tienes otra, Alan?, preguntó Henry, con voz monótona. ¿Otra?, confirmó Smith, empujando a Chloe hacia el mostrador de registro. Solicitando, merodeando y, añadimos, resistiéndose al arresto. Era una verdadera zorra. Era mentira, pero era un golpe que saldría en el informe oficial. Chloe no dijo nada. Discutir allí era inútil. El sistema estaba diseñado para no creerle. Vacía tus bolsillos, gruñó Henry, todavía sin mirarla. Tengo las manos esposadas, dijo Chloe simplemente con un suspiro de exasperación. Smith le abrió una de las esposas, dejando la otra atada a su muñeca. Vamos, princesa. No tengo todo el día. Chloe colocó su pequeño bolso de mano sobre el mostrador. Dentro había una billetera con varias tarjetas de crédito bajo su nombre falso, un lápiz labial de alta gama y sus llaves. No había teléfono. Una elección intencional. Sabía que lo aceptarían y tenía en mente un método de comunicación diferente. Mientras Henry catalogaba torpemente sus pertenencias, la puerta de las oficinas traseras se abrió. Un hombre de unos 40 años,
Con sienes plateadas y vestido con un uniforme perfectamente planchado, salió. Su etiqueta con el nombre decía Jefe Smith. El hermano mayor de Frank Smith es el rey de este pequeño castillo corrupto. Franklin, ¿qué es esto? La voz del jefe Smith era tranquila, casi suave, lo que la hacía aún más amenazante. No miró a Chloe, mantenía sus ojos fijos en su hermano, simplemente limpiando las calles. Alan, sargento Smith, dijo que su tono ahora era una mezcla de deferencia y orgullo. Encontré mientras buscaba negocios en Willow Creek. El jefe Alan Smith finalmente volvió su mirada hacia Chloe. Fue una evaluación lenta y deliberada, como la de un ganadero inspeccionando su ganado. Observó el vestido rojo, el brazalete en su muñeca y la expresión desafiante de su mandíbula. Una pequeña y delgada sonrisa tocó sus labios. No llegó a sus ojos. Ya veo, dijo suavemente. Caminó hacia el mostrador, tomó su billetera y hojeó las identificaciones. Pero Vance es de fuera del estado. Él levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella. Eran del mismo azul frío que sus hermanos. Estás muy lejos de casa, señorita Vance. La gente se pierde aquí. A las personas que no pertenecen les pasan cosas malas. La amenaza era velada, pero inconfundible. No se trataba solo de 3 policías corruptos. Esto fue sistémico. La corrupción llegó hasta los altos mandos. El jefe no estaba allí para hacer cumplir la ley. Estaba allí para proteger a su familia, a sus hombres, su imperio ilícito. Booker, dijo el jefe Smith, dejando de lado toda pretensión de cortesía. Y asegúrate de ser minucioso. Quiero todo según el libro. Miró directamente a Chloe. Su sonrisa volvió más amplia y fría esta vez. Nuestro libro. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su oficina. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic. El sargento Smith sonrió, revitalizado por la aprobación de su hermano. «Escuchaste al hombre», dijo, agarrando el brazo de Chloe. «Bienvenido al reino de Smith. Los cargos se mantienen, el papeleo se pierde y nadie te oye gritar». La empujó hacia las celdas de detención. Su risa resonó en el pasillo estéril. Creían que la estaban enterrando en papeles, encerrándola en la oscuridad. No se dieron cuenta de que la habían encerrado en la habitación con todos sus secretos. La celda de detención era una pequeña caja de hormigón pintada de un enfermizo tono verde institucional. Contenía un único banco de metal y un inodoro, ambos atornillados al suelo. El aire estaba viciado y cargado con los fantasmas de miserias pasadas. Smith cerró de golpe la puerta del bar. El sonido de la cerradura resonando con una finalidad brutal. Disfrute de su estancia en el Smith Rise. Se burló a través de los barrotes. El servicio de habitaciones es un poco lento, pero la compañía es terrible. Él y sus hombres se alejaron, sus risas se desvanecieron en el pasillo, dejando a Chloe en el zumbante silencio fluorescente. Se sentó en el frío banco de metal, con la única esposa que le habían quitado, y respiró lentamente para centrarse. La conmoción y la furia iniciales habían desaparecido, reemplazadas por una calma fría y concentrada. Este era su elemento. Había actuado en condiciones mucho peores en territorios hostiles, donde un movimiento en falso significaba la muerte, no solo una acusación inventada. Este lugar, con su corrupción predecible y su antagonista arrogante y descuidado, era un entorno controlado en comparación. Su primera prioridad fue establecer la comunicación. Le habían quitado el bolso, pero no habían encontrado lo que importaba. Durante su torpe trayectoria, Carter había estado más interesado en copiar un campo que en la seguridad profesional. Había echado de menos un pequeño dispositivo flexible cosido en el dobladillo de su vestido de seda. No era un teléfono. Era un transmisor de ráfaga encriptado de un solo uso, una especie de botón de pánico. Pero usarlo ahora sería prematuro. Traería a la caballería, pero también revelaría su tapadera y pondría fin a la investigación más amplia. Fue un último recurso, no el primer paso. Pasó lentamente una hora. Los sonidos de la estación se filtraban. El timbre de los teléfonos, el murmullo de las conversaciones, algún grito ocasional.
Los estaba catalogando, construyendo un mapa mental de los ritmos del recinto. Entonces oyó pasos que se acercaban. No es el paso pesado y seguro de Smith o Carter, sino un sonido más ligero y vacilante. Una joven oficial apareció ante la celda. En su etiqueta con el nombre se leía Olivia. Tenía quizás 25 años, ojos abiertos y nerviosos y un rostro que aún no había aprendido a ocultar sus emociones. Ella llevaba un vaso de papel con agua. «Aquí», dijo Olivia, con su voz apenas un susurro. Ella empujó la taza a través de la ranura de comida en la puerta. «Pareces tener sed». Chloe se dirigió a la puerta y tomó la taza. Sus dedos se rozaron. La mano de Olivia temblaba. «Gracias, oficial», dijo Chloe con voz suave y no amenazante. Ella miró a los ojos de la joven y vio que allí se estaba librando un conflicto. Olivia era nueva. Ella estaba asustada, pero también disgustada por lo que había visto. Ella era el eslabón débil de su muro azul. «No deberían haber hecho eso», espetó Olivia, mientras sus ojos se movían nerviosamente por el pasillo. «En la calle». Lo que hizo Smith no estuvo bien. «No», asintió Chloe con calma. «No lo fue. Hacen ese tipo de cosas», continuó Olivia, con las palabras saliendo atropelladamente. «Les parece gracioso. Lo llaman mantener los estándares. El jefe Smith lo fomenta. Dice que mantiene el valor de las propiedades alto». Negó con la cabeza, con una expresión de profunda desilusión en su joven rostro. «Pensé que iba a ayudar a la gente. Esta era la oportunidad». Chloe sabía que tenía que manejar esto con precisión quirúrgica. Una palabra equivocada y Olivia se refugiaría en su caparazón de miedo. «Aún puedes ayudar a la gente», dijo Chloe, con su voz baja y firme como un ancla en el mar de dudas de la joven oficial. «Puedes ayudarme. Puedes ayudar a la próxima mujer que decidan poner en esta celda». Olivia parecía aterrorizada. «No puedo. Si descubrieran que Smith me arruinaría, plantaría algo en mi casillero. Lo he visto hacerlo». «No necesito que testifiques», dijo Chloe manteniendo la voz serena. «No necesito que presente un informe. Solo necesito una cosa y nunca revelaré dónde la conseguí. Tienes mi palabra». Olivia dudó. Su batalla interna se reflejaba en su rostro. Ella volvió a mirar hacia el pasillo vacío y luego volvió a mirar a Chloe. La mujer del vestido rojo, magullada pero intacta, no parecía una criminal. Ella parecía una guerrera. Quizás Olivia pensó. Esta era su oportunidad de finalmente hacer lo correcto. «¿Qué?». Olivia susurró, su voz tensa por el miedo con una pequeña chispa de desafío. «¿Qué necesitas?». «Necesito un teléfono», dijo Chloe. «Un quemador. Solo por una llamada. Tírala a la basura del baño de mujeres. Haré que me trasladen allí en 1 hora. Solo necesito 5 minutos». Era un gran riesgo para la joven agente. Sería un suicidio profesional si la atrapaban. Olivia miró a Chloe un largo rato, con la mandíbula apretada. Vio la fría confianza en los ojos de Chloe, la absoluta certeza de alguien que tenía el control, incluso tras las rejas. Vio una salida a la complicidad que la estaba devorando lentamente. Finalmente, Olivia asintió casi imperceptiblemente. No dijo ni una palabra más. Simplemente se dio la vuelta y se alejó, acelerando el paso al desaparecer por el pasillo. Chloe se apoyó en la fría pared de hormigón y bebió un sorbo de agua. Estaba tibia y sabía a papel, pero se sintió como una victoria. Había aparecido la primera grieta en la pared azul. Ahora era el momento de conseguir un martillo más grande. Todavía tenía su transmisor como último recurso, pero un teléfono era mejor. Irradiable para ella, una línea fantasma hacia el mundo exterior. Llamaría a su superior directo, el subdirector Marcus. Él sabría cómo manejar esto con la discreción y la fuerza abrumadora que requería. Los hermanos Smith creían tenerla atrapada en su reino. No tenía ni idea de que estaba a punto de solicitar un ataque aéreo. 1 hora después, Chloe puso en marcha su plan. Empezó a quejarse de fuertes calambres estomacales, doblándose en el banco y emitiendo un gemido bajo y convincente.
Era una maniobra clásica, casi un cliché, pero en un lugar dirigido por hombres arrogantes que veían a las mujeres como un conjunto de problemas histéricos, estaba garantizado que funcionaría. El sargento de la muerte, Henry, la ignoró durante 15 minutos antes de que sus gemidos se volvieran demasiado irritantes como para ignorarlos. «¿Qué te pasa ahora?», ladró por el intercomunicador. «Creo que es una intoxicación alimentaria». Chloe jadeó, agarrándose el estómago. «Necesito ir al baño». «Uno real. Voy a vomitar». Henry dejó escapar un suspiro de resignación. Lo último que quería era limpiar un desastre en una celda. Llamó por radio a la agente Olivia. «Lleva a la nueva Jane Doe al baño. No la pierdas de vista». Olivia llegó, su rostro una máscara de indiferencia profesional, pero sus ojos transmitían un mensaje de urgencia. Abrió la celda y condujo a Chloe por el pasillo. Su agarre en el brazo de Chloe era demasiado flojo para ser reglamentario. El baño de mujeres era pequeño, con 2 cubículos, y olía ligeramente a lejía. Siguiendo el protocolo, Olivia revisó los cubículos y el área debajo del lavabo antes de dejar entrar a Chloe. «Estaré justo afuera de la puerta», dijo Olivia en voz lo suficientemente alta como para que cualquiera en el pasillo la oyera. «Date prisa». En cuanto la puerta se cerró, Chloe se movió. El pequeño cubo de basura metálico estaba junto al lavabo. Escondido debajo de la bolsa había un teléfono prepago barato, completamente cargado. Olivia había venido. A través de... Los dedos de Chloe revolotearon sobre el teclado, marcando un número que se sabía de memoria. La línea directa segura del subdirector Marcus Evans. Evans era su mentor, un veterano de 30 años en la agencia, un hombre reconocido por su integridad y su férrea voluntad. La había reclutado personalmente, viéndola como un reflejo de su inquebrantable compromiso con la justicia. Él haría caer todo el peso del gobierno federal sobre esta comisaría. La línea sonó 2 veces. Evans, con voz áspera e impaciente. «Director, soy el agente Reed», susurró Chloe, con voz tensa y baja. «Código Sierra Naine. Estoy comprometida». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Reed, ¿de qué demonios estás hablando? Tu registro fue esta mañana. Informaste que todo estaba bien. La situación se agravó. He sido detenido ilegalmente por la policía local. 3 agentes, liderados por el sargento Alan Smith. Es sistémico. Señor, el jefe de policía es su hermano. Están dirigiendo esta ciudad como un cártel. Tengo pruebas de agresión, corrupción e intento de solicitación». Las palabras brotaron de ella como un archivo comprimido de los eventos del día. Otra pausa. Esta vez más larga y pesada. Cuando Evans volvió a hablar, su tono había cambiado. Ya no era impaciente ni preocupado. Era frío. «¿Dónde está, agente Reed?» «Comisaría de Willow Creek. Estoy en una celda de detención. Han inventado cargos. Señor, tenemos que avanzar con esto. Asuntos internos, división de derechos civiles, todo el paquete». «Escúchame con mucha atención, Chloe», dijo Evan, y el uso de su nombre de pila le provocó una punzada de hielo en las venas. Nunca usó su nombre de pila. «Debe retirarse. Es una orden directa». Chloe sintió que la sangre se le escapaba de la cara. «Señor, no entiendo. Estos hombres son criminales. No tiene ni idea de en qué se ha metido». La voz de Evan era un silbido áspero. «La familia Smith. Tienen conexiones muy por encima de mi nivel salarial y, sin duda, muy por encima del suyo. Acabo de hablar por teléfono con el mismísimo jefe Smith. Me llamó por cortesía para informarme que uno de mis agentes problemáticos estaban causando disturbios en su ciudad. La traición fue tan rápida, tan absoluta que la dejó sin aliento. Evans, su mentor, el hombre en quien confiaba ciegamente, no solo había ignorado su súplica, había conspirado activamente contra ella. Había estado hablando por teléfono con el enemigo. Me dijo que eras inestable». Evans continuó con una voz desprovista de calidez. «Que tienes antecedentes de hacer acusaciones falsas. Está construyendo una narrativa.
Chloe. Y ahora mismo tiene más credibilidad que tú. Eso es mentira. Chloe siseó, con la voz temblorosa por una rabia tan profunda que casi se quedó en silencio. Conoces mi historial. Tu historial ya no importa. Evan espetó. Has armado un lío. Tengo las manos atadas. Estás sola. Mi consejo oficial es que aceptes el cargo de alteración del orden público. Cumple tu condena y márchate. Si insistes, te enterrarán y yo no estaré allí para desenterrarte. La línea se cortó. Chloe miró fijamente el teléfono desechable que tenía en la mano. El plástico de repente se sintió resbaladizo y extraño. Estaba sola. Verdaderamente sola. Su red de seguridad no solo había fallado, sino que se había revelado como parte de la trampa. Evans no era solo un cobarde, era cómplice. La podredumbre no solo pisoteaba las afueras de este pueblo. Tenía zarcillos que se extendían profundamente a la misma institución a la que había jurado su vida. El pomo de la puerta vibró. Red. Todo bien ahí dentro. Dijo Olivia con voz nerviosa. Chloe respiró hondo, estremeciendos, reprimiendo la furia fría. Devolvió el teléfono a la papelera. Se echó agua fría en la cara y compuso sus rasgos en una máscara de resignación cansada. Al abrir la puerta, parecía una mujer cuya última esperanza acababa de extinguirse. Estoy bien, dijo con voz hueca. Mientras Olivia la acompañaba de vuelta a la celda, el sargento Alan Smith la esperaba, apoyado en los barrotes con una sonrisa triunfante y maliciosa. Levantó su teléfono para que ella lo viera. Acabo de hablar con tu jefa, dijo arrastrando las palabras, con la voz llena de satisfacción. Entiendo de verdad, amigo, que el director Evans diga que es un auténtico profesional. Me dijo que manejara esto localmente y que me tomara mi tiempo. Él abrió la puerta de la celda y la empujó dentro. Paris que nadie vendrá a salvarte. Agent Reed, why no estás en la casa del FBI? Estás en el mío. La puerta de la celda se cerró de golpe y esta vez el sonido de la cerradura fue diferente. Y no era solo el sonido del confinamiento. Era el sonido de una tumba salada. Las palabras de Smith resonaron en la mente de Chloe como un estribillo tóxico de traición y abandono. Estás en mi casa ahora. Se quedó fuera de los barrotes durante un largo momento, saboreando su victoria. Su sonrisa era un corte grotesco en su rostro brutal. ¿Qué pasa? Se burló con su voz baja y íntima. Esa mirada en tu cara. Es como si acabaras de descubrir que Santa Claus no existe. Se rió entre dientes con un sonido sordo y retumbante que surgió desde lo más profundo de su pecho. Tu propia gente te vendió. Te arroja a los lobos. ¿Cómo se sintió? Chloe no le dio la satisfacción de una respuesta. Ella le dio la espalda y caminó hasta el rincón más alejado de la celda, presentando nada más que una pared de seda roja y un silencio sepulcral. Su mente era una tormenta furiosa, pero su exterior era un largo plácido. Mostrar debilidad ahora sería un error fatal. La diversión de Smith rápidamente se convirtió en irritación. Con su paraíso sonar los barrotes. Hoy, estoy hablando contigo. Mírame cuando te hablo. Aunaci. Ella no se movió. Ella podía sentir sus ojos sobre su espalda ardiendo con rabia impotente. Él era un matón que se alimentaba del miedo y ella lo mataba de hambre. Después de otro momento de tenso silencio, dejó escapar un gruñido frustrado y se marchó furioso. Hey una buena cana ahi. Tendremos otra charla más tarde. En el momento en que sus pasos se desvanecieron, Chloe permitió que su facada se derrumbara. Se deslizó por la áspera pared de hormigón hasta que quedó sentada en el suelo, con la cabeza entre las manos.
La tración fu más profunda que cualquier golpe físico. Evans no solo había sido su superior. Había sido una figura paterna, la encarnación de los ideales de la oficina. Su deserción significó que la corrupción no era solo un cáncer localizado. Era una enfermedad metastásica que había infectado los niveles más altos de la policía federal. Ella no era solo un agente detrás de las líneas enemigas. Ella era un ejército de uno solo contra una conspiración que no podía ni siquiera empezar comprender. La desesperación era un lujo que no podía permitirse. Ella lo reprimió, compartimentando el dolor y concentrándose en la misión. Su objetivo no había cambiado, solo lo que estaba en juego. Antes ella luchaba por la justicia. Ahora ella estaba luchando por su vida. El teléfono quemador había desaparecido. Era un activo quemado. El transmisor en su vestido todavía era una opción. Pero era una opción nuclear. Activarlo traería un equipo táctico. Pero también traería el agente de Evans. En quien podía confiar. Quien estaría en ese equipo. Amigos o un equipo de limpieza enviado a enterrar la evidencia y ella con ella. Necesitaba un nuevo plan, un nuevo aliado, alguien fuera del sistema, alguien que no tuviera nada que perder y una razón para odiar a los Smith tanto como ahora. Su mente repasó rápidamente el expediente que había memorizado antes de infiltrarse. Habían sido pruebas escasas, en su mayoría circunstanciales y pistas anónimas. Pero un nombre se destacó. John J. Kelly, ex-reportero de investigación del periódico local Willow Creek Chronicle. Kelly había sido una estrella en ascenso, un bulldog tenaz que había escrito una serie de artículos que insinuaban corrupción policial y mala conducta financiera en la administración de la salud. Se había estado acercando, demasiado cerca. Luego su carrera implosionó. Una acusación por conducir bajo los efectos del alcohol, un divorcio público complicado y un escándalo de plagio inventado lo llevaron a ser despedido del periódico y condenado al ostracismo social. Las huellas dactilares de Smith estaban por todas partes durante su queda. Kelly era un hombre destrozado según todos los indicios, que vivía en un apartamento barato en las afueras de la ciudad y ahogaba sus penas en bourbon. Pero también era la única persona en la ciudad que había visto la verdad y había tratado de exponerla. Él era su única oportunidad. El problema fue hacer llegar un mensaje. Las horas iban pasando. El sol de la tarde pasó a las largas sombras de la noche. Le trajeron una bandeja con un sándwich duro y una taza de café tibio. Ella comió, obligándose a mantener sus fuerzas. Más tarde esa noche, la oficial Olivia apareció nuevamente, aparentemente en un control de rutina. Su rostro estaba pálido, sus ojos estaban llenos de una mezcla de miedo y compasión. Escucha Smith por teléfono, susurró Olivia, con su voz apenas audible, a través de los barrotes. Estaba hablando con su hermano. Te trasladaron mañana a las instalaciones del condado, pero no tomaron la interestatal. Planean un desvío. Se reían de reloj. Un desvío, un camino tranquilo, un intento de fuga, un trágico accidente. Chloe sabía exactamente lo que significaba. No iban simplemente a enterrarla en el sistema. La iban a enterrar en el suelo. Olivia, dijo Chloe, con voz urgente pero controlada. Necesito que hagas una cosa más. Es lo último que te pedía llamas. No puedo, tartamudeó Olivia, meneando la cabeza. Me matarán. Me van a matar de todos modos, dijo Chloe, con la mirada fija en los jóvenes oficiales. Quieres vivir con eso por el resto de tu vida sabiendo que podrías haber hecho algo. Ella vio el destello de la indecisión,
La Chispa del Coraje. No necesito un arma. No necesito una lave. Necesito que me entregues un mensaje. Le dio a Olivia el nombre de John Kelly y una dirección que había memorizado del archivo. Dal que te envía la mujer del vestido rojo. Dal que la operación Phoenix está comprometida y que tengo la prueba. El sabrá lo que significa. Operation Phoenix era el nombre en código interno del FBI para su investigación. Un nombre que solo un puñado de personas conoce, incluido, como ahora se dio cuenta con una nueva ola de amargura, Marcus Evans. Olivia parecía que iba a vomitar. Esta era una línea que nunca imaginó cruzar. Pero mientras miraba a la mujer en la celda, tranquila, resuelta y enfrentando una muerte segura, vio el fantasma de la persona que había corrido cuando se puso el uniforme por primera vez. Con una última mirada aterrorizada hacia el pasillo, asintió una vez. Lo susurró. Y luego ella se fue. Chloe apoyó la cabeza contra la pared de carbón. Ella había lanzado su último Ave María. Había puesto su vida en manos de un periodista alcohólico caído en desgracia y de un policía novato aterrorizado. No era un gran plan, pero era el único que tenía. Y mientras se preparaba para esperar, supo una cosa con certeza. Los hermanos Smith querían un desvío. Ella les daría una guerra. El Bourbon recorrió un camino familiar por la garganta de J. Kelly. El liquidó en bar fue su compañero constante en el apartamento desordenado y polvoriento que le sirvió de exilio autoimpuesto. Mourn de periódicos viejos y amarillentos en los rincones, monumentos a una carrera que había sido sistemáticamente desmantelada. Su computadora, antano un arma para la verdad, ahora se encontraba oscura y silenciosa sobre su escritorio, una lápida para su ambición. El golpe su puerta fue vacilante al principio, luego más insistente. Él lo ignoró. Probablemente era el propietario que buscaba el alquiler que no tenía. Pero los golpes no cesaron. Con un gruñido, Jake se levantó de su desgastado sillón y se arrastró hacia la puerta. Lo que estés vendiendo, no lo compró, dijo arrastrando las palabras, abriendo la puerta de golpe. El joven policía que estaba parado en la puerta de su casa parecía tan sorprendido como él. Sus ojos estaban abiertos por el miedo y retorció el dobladillo de la chaqueta de su uniforme entre sus manos. Señor Kelly, preguntó con voz ligeramente temblorosa. Depende de quien pregunte, se quejó Jake. Si bien por las quejas por ruido, mis vecinos mienten. Me llamo Agent Olivia, dijo, susurrando. Tengo un mensaje de la mujer del vestido rojo. Jake congeló la niebla del alcohol que se despejaba momentáneamente de su mente. La mujer del vestido rojo. La historia y circulaba por los radios de la policía, en el mundo de los chismes. Una prostituta de lujo arrestada en Willow Creek. Lo había descartado como otro ejemplo de las tácticas de mano dura de los hermanos Smith. Dijo que la dijera que la Operación Phoenix está comprometida y que tiene las pruebas. El nombre golpeó a Jake como un puñetazo. Operación Phoenix. Era un fantasma y un rumor que había perseguido en los últimos días desesperados antes de que su carrera se encendiera. Un rumor de una investigación federal sobre la administración Smith. Pensó que era un callejón sin salida, un fantasma. ¿Dónde está? Vagabundo, exigió Jake, con la voz repentinamente aguda y seria. Celda de detención de la comisaría, dijo Olivia, con la mirada fija. Nerviosamente hacia la calle. Pero la trasladaron por la mañana. Planean un desvío. Sister Kelly, creo que la van a matar. El miedo en los ojos del joven policía era real y contagioso. Jake sintió un frío terror instalarse en su estómago, una sensación que no había experimentado desde el día en que encontró una rata muerta en su puerta con una nota atada a la cola. De recuerdo,
Dijo, sus instintos periodísticos, latentes durante mucho tiempo, volviendo a la vida. Gracias, agent. Hiciste lo correcto. Ahora vite. No más atrás. No hables con nadie. Olivia Asincio y prácticamente huyo de su puerta. Jake Lucero de golpe y se apoyó en ella, con el corazón latiendo con fuerza. La mujer del vestido rojo no era una prostituta. Era una agent federal y estaba sobrepasada por la situación. Miró a su alrededor, y en su miserable apartamento, los restos de su vida. Los Smith se lo habían quitado todo. Su trabajo, su reputación, su familia. Lo habían dejado solo con una botella y un resentimiento argent. Bueno, esa noche hizo cambio. Se dirigió a su escritorio y arrancó la funda de su ordenador. Volvió a la vida con un chisparoteo, una reliquia de una época parada. Aún conservaba sus fuentes. Aún conservaba sus habilidades. Y ahora tenía una razón. La mañana estaba gris y nublada. El cielo amenazaba con una tormenta que coincidía con el estado de ánimo de Chloe. Fueron a buscarla al amanecer. No Smith, sino Carter y Thompson. Sus rostros eran sombríos. Sus movimientos eficientes. No hubo burlas en bromas. Esto era trabajo. Hora de su traslado, Bruno Carter, abriendo su celda. Esta vez la exposaron las manos por delante y la pusieron grilletes en los tobillos. El mensaje era claro. No había escapatoria. La llevaron no a una furgoneta de transporte estándar, sino a la misma patrulla en la que la habían arrestado. El sargento Alan Smith estaba al volante. Sus ojos se encontraron con los de ella en el retrovisor. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una expresión fría y inexpresiva. Ponte cómoda, dijo mientras la patrulla salía del aparcamiento. Véase un viaje largo. Condujeron en silencio durante 20 minutos, saliendo de la ciudad por una carretera estatal. Chloe observaba el paisaje, su mente, una supercomputadora, procesaba cada detalle. Anotó la marca y el modelo de cada coche, los marcadores de kilómetros, las señales de salida. Era una caja negra viviente que grababa los últimos momentos de su propio vuelo. Como era de esperar, Smith no tomó el desvío principal hacia las instalaciones del condado. Tomó una salida más pequeña y sin señaliza hacia una carretera rural de dos carriles que serpenteaba a través de un denso bosque. Que buen día para conducir, verdad, dijo Smith, rompiendo el silencio con su voz. Ordines del jefe de la ruta panorámica, Sabe. Sargento, dijo Thompson desde el asiento del copiloto, con la voz cargada de nerviosismo. Estaba pensando en nuestra nueva amiga. Es inteligente. Demasiado inteligente para ser una prostituta. Por su forma de hablar. Paris abogada o algo así. No es nadie. Smith espito. Solo otra basura que necesitaba ser eliminada. Pero había un filo. Y en su voz, una pizca de duda. Esta fue la oportunidad para Chloe. ¿De verdad crees que no soy nadie? Preguntó, con voz tranquila y clara desde el asiento trasero. ¿Crees que agredir a una mujer a plena luz del día en medio de Willow Creek no tiene consecuencias? Nosotras somos las consecuencias, retumbó Carter a su lado. No, dijo Chloe con una pequeña sonrisa fría en los labios. Tú es la prueba, se movió ligeramente, ladeando el cuerpo. Cosido el puño de su manga, casi invisible contra la seda roja, había un pequeño micrófono de última generación. Su señal se transmitía a un receptor que la había descrito a Olivia. Un receptor ahora en manos de Jake Kelly. ¿De qué hablas?, exigió Smith, mirando nerviosamente al retrovisor. Me refiero a que ustedes tres son descuidados, dijo Chloe, con la voz impregnada de condescendencia. Creían que eran intocables. Te jactaste de tus conexiones. Golpeaste a los sospechosos.
Plantaste evidencia. Aceptaste sobornos. Incluso admitiste que tu propio supervisor, el subdirector del FBI, Evans, está involucrado contigo en esto. El rostro de Smith se puso pálido. ¿Cómo lo hiciste? Porque me dijiste que ella mintió y fanfarroneó con la confianza de un maestro del póker. Te jactaste de ello borracho anoche en la comisaría. Lo escuché todo, cada pequeño y sucio secreto. La semilla de la duda era ahora un árbol de pánico completamente desarrollado. Intercambiaron miradas horrorizadas. Era plausible. Habían estado bebiendo y celebrando su victoria. ¿Se habían vuelto tan descuidados? Ella está mintiendo. Thompson chilló. ¿Soy yo? Chloe presionó su voz como un bisturí. Cuéntame sobre el caso Johnson. Smith, el adolescente al que incriminaste por tráfico de drogas porque su familia no quería vender su propiedad a los amigos promotores inmobiliarios de tu hermano. O el atropello y fuga sin resolver que mató al concejal Evans justo después de que anunciara una investigación sobre el presupuesto de la policía. ¿Crees que solo soy una mujer con un vestido rojo? Soy tu peor pesadilla. Yo soy la verdad y cada palabra que estás diciendo ahora mismo. Hizo una pausa para que el efecto se esté grabando. El silencio en el coche era absoluto, roto únicamente por el sonido de los neumáticos sobre el pavimento. Estaban enganchados. Ellos le creyeron. Y ahora iban a empezar a hablar. Iban a intentar justificarlo para amenazar con confesar. Y Jaque Kelly se lo iba a quedar todo. El crucero se desvió violentamente cuando Smith frenó bruscamente, arrojando a Chloe con fuerza contra la partición de plexiglas. El coche patinó hasta detenerse en medio de una nube de polvo al arcén de la carretera rural desierta. Por un momento, el único sonido fue el frenético tic-tac del motor enfriándose. ¿Qué dijiste? La voz de Smith era un susurro venenoso. Se giró en su asiento. Su rostro era una máscara de incredulidad y furia. Sus nudillos estaban blancos donde agarraba el volante. Es una treta. Está fanfarroneando. No hay grabación, gruñó Carter desde el asiento trasero, con los ojos abiertos. ¿Estás dispuesto a apostar tu pensión, Dave? Preguntó Chloe con voz tranquila y firme mientras se incorporaba. ¿Estás dispuesto a apostar los próximos 20 años de tu vida? El pánico era palpable. Estos hombres eran matones, no estrategas. Operaban en un mundo de fuerza bruta e intimidación, y la idea de que se burlaran de sus propias palabras al ser usadas en su contra era un concepto extraño y aterrador. Apágalo, le gruñó Smith. Sea lo que sea, apágalo ahora. No puedo hacer eso, sargento, dijo Chloe. Se activa por voz y está transmitiendo en vivo. Supongo que los medios de comunicación locales están recibiendo una señal de audio muy interesante en estos momentos. Me pregunto cuáles serán los titulares mañana. Los mejores de Willow Creek confesaron asesinato y corrupción. Thompson empezó a hiperventilar. Sargento, ¿qué hacemos? Tenemos que deshacernos de él. Encontrar el dispositivo. Cállate, Kevin. Smith rugió. Había perdido por completo el control. Era un animal acorralado, y los animales acorralados son predecibles. Arremeten. Abrió la puerta del coche de golpe y corrió hacia atrás. Abrió la puerta de Chloe de un tirón, su cara a centímetros de la de ella. Te crees lista, ¿verdad? Escupió un chorro de saliva que le golpeó la cara. ¿Crees que has ganado? No se trata de ganar, sargento, dijo Chloe con la mirada fría y dura. Se trata de justicia. Las palabras parecieron enfurecerlo aún más. ¿Justicia? Rió con una risa aguda y desquiciada. Aquí afuera no hay justicia. Aquí afuera, solo estamos nosotros. La agarró por la parte delantera del vestido y la sacó del coche. Los grilletes de los tobillos la hicieron tropezar, y se habría caído de no ser por él. Un puño de hierro. Carter y Thompson salieron a toda prisa del coche, con las armas desenfundadas. La farsa había terminado. Esto ya no era un traslado oficial.
Era un secuestro y estaba a punto de convertirse en un asesinato. Hay una obra abandonada a 1,5 kilómetros de esta carretera. Smith dijo con voz, recuperando algo de autoridad al adoptar un plan más definitivo. Muchos pozos profundos, hormigón fresco. Nadie la encontrará jamás. La arrastraron fuera de la carretera hacia el denso bosque que bordeaba el asfalto. Las ramas rasgaron su vestido de seda, enganchando la delicada tela. Los grilletes se le clavaron en los tobillos, pero no gritó. Concentró su mente a toda velocidad. Este era el final. Mientras tanto, en su apartamento, Jake Kelly escuchaba con una mezcla de horror y euforia. La señal de audio del micrófono oculto de Chloe era nítida. Lo estaba grabando todo, sus dedos volaban sobre un segundo teclado mientras escribía una transcripción en directo, subiendo los clips de audio y su texto a un servidor seguro que había mantenido para tal fin. Ocasión. Ya había enviado el enlace y una explicación frenética en una sola línea a su último contacto en una cadena nacional de noticias. Podía oír el crujido de las hojas, la respiración agitada de los agentes, sus palabras aterrorizadas e incriminatorias. Nadie la encontrará jamás. A Jake se le heló la sangre. Miró el rastreador GPS en la pantalla. Una señal en directo del teléfono desechable que Olivia había dejado en su puerta, y que él le había indicado que guardara en el maletero de la patrulla. El punto parpadeante estaba inmóvil en un tramo desolado de carretera llamado Old Mill Road. Conocía el lugar. Era una zona muerta, y sabía que había a 1,5 kilómetros de esa carretera. Smith tenía razón. Era el lugar perfecto para hacer desaparecer a alguien. La policía tardaría demasiado. Para cuando le creyeran y se movilizaran, todo habría terminado. Solo quedaba una cosa por hacer. Agarró sus llaves y la llave de tubo más pesada que tenía y salió corriendo por la puerta. Era un estúpido plan suicida. Un reportero fracasado contra 3 policías armados y desesperados. Pero como salió a toda velocidad de su aparcamiento, sabía que no tenía otra opción. Por primera vez en años, Jake Kelly tenía una historia que terminar. Y que le condenaran si dejaba que los Smith escribieran el final. La obra era un esqueleto de hormigón y varillas de refuerzo recortado contra el cielo gris y tormentoso. Era un monumento a un proyecto urbanístico fallido. Un lugar donde los sueños habían venido a morir. Un lugar perfecto para lo que habían planeado. Arrastraron a Chloe hasta el borde de un pozo profundo y oscuro, unos cimientos que habían sido excavados pero nunca llenados. El agua de lluvia se había acumulado en el fondo, creando un charco turbio y estancado. Última oportunidad, dijo Smith, con la cara empapada de sudor a pesar del aire fresco. Díganos a dónde va la grabación. Dinos con quién trabajas. Chloe bajó la mirada hacia el pozo y luego volvió a mirarlo. Le dedicó una pequeña sonrisa compasiva. Aún no lo entiendes, ¿verdad? No sois vosotros los que tenéis el control aquí. Te estoy apuntando a la cabeza, gritó Smith, presionando el cañón de carbón de su pistola contra su sien. Eso me convierte en quien tiene el control. ¿Ah, sí? Preguntó Chloe en voz baja. Y entonces hizo algo que nunca esperaron. Se echó a reír. No era una risa histérica de miedo, sino una risita baja y segura. Me trajeron a una obra en construcción. Idiotas. Antes de que pudieran procesar sus palabras, ella se movió con un único movimiento fluido. Ella bajó su centro de gravedad, pisó con fuerza el empeine de Smith con el tacón de su zapato y empujó su cabeza hacia atrás contra su nariz. Se escuchó un crujido repugnante de huesos y cartílagos. Smith aulló de dolor, tambaleándose hacia atrás y llevándose las manos a su rostro destrozado. El elemento sorpresa era todo lo que necesitaba. Ella giró usando la cadena de sus esposas como gar, azotándola alrededor de la muñeca extendida de Thompson y sacándolo del equilibrio. Tropezó con los grilletes de sus tobillos y cayó con fuerza. Carter cargó, bramando como un toro herido. Chloe, todavía encadenada, no pudo esquivarlo, así que no lo hizo. Ella se enfrentó a su ataque,
absorbiendo el impacto y aprovechando su impulso para girar, dirigiéndolos a ambos hacia el borde del pozo. Por un aterrador segundo, se tambalearon al borde del abismo, una grotesca danza de violencia contra el cielo gris. Movimiento equivocado, Dave. Chloe gruñó y, con un último empujón desesperado, lo envió al borde. Su grito fue interrumpido por un fuerte chapoteo húmedo proveniente de la oscuridad de abajo. 2 menos, falta 1. Se giró para mirar a Smith, que ahora la miraba fijamente. Su rostro era una máscara sangrienta de horror e incredulidad. La mujer del vestido rojo había desaparecido. En su lugar había un demonio, una silueta borrosa de movimiento y violencia recortada contra la tormenta. La cazadora acababa de mostrar sus dientes y el último cordero estaba a punto de ser sacrificado. El sargento Alan Smith miró fijamente su mente, incapaz de reconciliar la imagen que tenía frente a él con la realidad que conocía. La mujer aterrorizada y obediente que estaba en la parte trasera de su patrulla había desaparecido. En su lugar estaba un ángel vengador vestido de seda roja rasgada. Sus ojos ardían con una intensidad que le heló la sangre. Carter se había ido, tragado por la oscuridad del pozo. Thompson se retorcía en el suelo, agarrándose el brazo y sollozando como un niño, y su propio rostro era un desastre de sangre y dolor. Su nariz se rompió. ¿Quién? ¿Quién eres tú? Tartamudeó, las palabras burbujeando a través de la sangre en su garganta. Chloe dio un paso hacia él. Las cadenas de sus tobillos se arrastraban y tintineaban sobre el suelo de cemento. El sonido era como el de un clavo mortal. «Soy el ajuste de cuentas que has merecido por mucho tiempo», dijo ella, con su voz baja y peligrosa. Smith buscó a tienta su arma, con la mano temblorosa. Levantó el arma, pero su puntería era inestable. «Quédate atrás. Dispararé». «Ya te disparaste, Frank», dijo Chloe, dando otro paso lento y deliberado. «Lo hiciste en el momento en que me pusiste la mano encima. Tú, tu hermano, todo tu departamento podrido. Se acabó». Desde el bolsillo de su chaqueta, la radio de Smith cobró vida. Era Henry, el sargento de la muerte. Su voz sonó metálica y llena de pánico. Frank, ¿dónde estás? El mundo entero se está poniendo rojo. Tenemos furgonetas de noticias nacionales afuera. Tenemos a los federales derribando la puerta. La transmisión en vivo. Dios mío, Frank, ¿qué hiciste? Smith palideció. Transmisión en vivo. No había sido un farol. Cada palabra, cada amenaza, el grito de Carter al caer. El mundo había estado escuchando. Miró de la radio a Chloe, su rostro convertido en un lienzo de horror creciente. En ese momento de distracción, Chloe acortó la distancia. Se movió con una velocidad que parecía imposible para una mujer encadenada. Sus manos esposadas se elevaron rápidamente, golpeando el arma y mandándola a toda velocidad por el cemento, fuera de su alcance. Antes de que él pudiera reaccionar, ella le clavó la rodilla en el abdomen, doblándolo. Su mano, aún esposada, le golpeó la nuca como un martillo. Se desplomó en el suelo. La lucha lo dejó sin aliento. Las sirenas aullaban en la distancia, acercándose con cada segundo. Los faros atravesaban la penumbra del bosque, barriendo la caótica escena. Un sedán destartalado frenó con un chirrido al borde del lugar, y Jaque Kelly saltó, con una llave de tubo en la mano, llegando justo a tiempo para ver el final. Se detuvo atónito cuando una multitud de todoterrenos negros y patrullas de la policía estatal llegó al lugar. Equipos tácticos con todo el equipo invadieron el lugar, con las armas desenfundadas. Un hombre con un traje elegante y el escudo del FBI en el chaleco se acercó a Chloe con cautela. «Señora, ¿es usted la agente Reed?» Chloe se quedó de pie junto al cuerpo tendido de Smith, respirando con dificultad, mientras la adrenalina comenzaba a disminuir. Miró a la agente, luego al caos que se desataba a su alrededor. El arresto de Thompson, que sollozaba, los equipos que se preparaban para rescatar a Carter del foso,
la llegada de los paramédicos. Sí, dijo con voz firme. Y llega tarde, levantó las manos esposadas. Quíteme esto de encima. Mientras la gente le abría las esposas y con grilletes, la mirada de Chloe se encontró con Jake Kelly, quien permanecía de pie junto a su coche, torpemente, con la llave de tubo colgando flácida de su mano. Sus miradas se cruzaron a través del caos. Ella le dedicó un pequeño, casi imperceptible, gesto de agradecimiento por la victoria compartida. El reportero caído en desgracia y el agente desautorizado lo habían logrado. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas para el régimen de los Smith. La transmisión de audio en directo fue el tiro de gracia. Era irrefutable. Pruebas contundentes provenientes de las propias bocas de los criminales. El jefe Alan Smith fue arrestado en su oficina intentando destruir documentos. El subdirector Marcus Evans fue detenido por sus propios agentes de asuntos internos antes de que pudiera siquiera empacar. La comisaría de Willow Creek fue declarada escena del crimen federal. La historia de la mujer del vestido rojo se convirtió en una sensación nacional. Chloe Reed se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía. Su vestido de seda rasgado y la historia de su lucha contra un sistema corrupto cautivaron al país, provocando investigaciones en departamentos de policía de todo el país. La podredumbre que los Smith habían cultivado en la oscuridad finalmente se exponía al poder purificador de la luz solar. Un mes después, el sol se puso sobre Willow Creek, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. El vecindario estaba tranquilo de nuevo, pero era un silencio diferente. No era el silencio estéril y temeroso de antes. Era una quietud apacible, la que llega después de que pasa una tormenta, purificando el aire. Chloe Reed estaba de pie en el balcón de su casa con paredes de cristal, no vestida de seda, sino con cómodos vaqueros y una camiseta sencilla. Sostenía una taza de té, observando cómo los últimos rayos de luz se desvanecían en el cielo. La casa ya no era un escenario encubierto. Era su hogar. La agencia le había pedido que se quedara para supervisar la formación de un nuevo grupo de trabajo federal dedicado a erradicar la corrupción sistémica. Había aceptado que su trabajo allí no había terminado. Apenas comenzaba. Bajo ella, la comunidad se recuperaba. Se reabrían casos. Se anulaban condenas injustas. Familias que habían sido destrozadas por el régimen de terror de los Smith se reunían de nuevo. La agente Olivia había sido absuelta y ahora era una testigo clave para la fiscalía. Su testimonio ayudó a reconstruir el departamento desde cero. La carrera de Jake Kelly resurgió. Su historia exclusiva le había valido un Pulitzer y ahora lideraba un equipo nacional de investigación que daba voz a quienes no la tenían en otros rincones olvidados del país. La justicia no es un destino. Es un viaje, una lucha constante e implacable contra la oscuridad. Ese día, Chloe no solo había estado luchando por su propia vida. Había estado luchando por el alma de una comunidad, por la idea misma de que nadie está por encima de la ley ni por debajo de la justicia. Las cicatrices permanecerían en ella y en la ciudad. Pero las cicatrices no son un signo de debilidad. Son un signo de supervivencia, un testimonio de las batallas ganadas. Y en el tranquilo crepúsculo, esa fue una victoria que valió la pena saborear. ¿Cuál crees que es la cualidad más importante para una persona que lucha por la justicia? ¿Alguna vez has visto un pequeño acto de valentía generar un gran cambio? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Tus historias nos dan todo.